Venga, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actividad de la Asociación Insight Analytics España. El que les habla es Miguel Cervantes, vocal de formación de la asociación. Iniciamos un nuevo webinar, curso online de Insight Analytics, en este entorno, la verdad es que inesperado y no deseado. Ante la incertidumbre, las dudas profesionales y personales, nos corresponde dar pasos y ahora más que nunca apoyándose en la investigación y en la adquisición de conocimientos. Pero también tenemos que aprovechar otras oportunidades que a través de la formación nos están surgiendo para mejorar nuestros aprendizajes como profesionales y poder aportar valor a las empresas, a las personas y tampoco nos olvidemos a la sociedad. No sabemos qué cerca estamos de las verdades absolutas, y es que estas existen, pero sí podemos contribuir entre todos con pequeños granitos de arena y construir nuevos modelos de investigación. Para ello, en esta ocasión, llevaremos a cabo el webinar Análisis semiológico, cómo leer tiempos de crisis. En esta ocasión contamos con un experto en situaciones habituales de crisis, porque a lo largo de su trayectoria profesional y personal se ha enfrentado a comunicaciones inesperadas, no claramente identificadas y con mensajes a veces poco claros. Y en ese sentido, cómo desde la semiología se pueden ofrecer algunas respuestas. Juvenal García, quien nos acompaña hoy, es un profesional de la investigación y la comunicación, participando en empresas de investigación social y de mercados, licenciado en filosofía, profesor en varias universidades, también es creativo ejecutivo y planificador estratégico en agencias de comunicación. Desde el primer contacto que tuvimos con Juvenal, aceptó la propuesta de este webinar y lo puso fácil para llevarlo a cabo, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Indicar que este curso consta de 2 sesiones, la que se celebra hoy y la de mañana, que tendrá lugar a la misma hora, con un carácter un poquito más práctico, como Juvenal nos va a comentar. La duración prevista de la exposición será de 45 o 60 minutos aproximadamente, depende un poquito de cómo vaya la exposición de Juvenal, y al final se abrirá un turno de preguntas. Se sugiere que estas preguntas se hagan por escrito, vía chat que está activado, y el profesor contestará vía voz. También indicar que el curso será grabado para facilitar posteriormente la divulgación del vídeo y que más personas puedan visualizarlo. Ese es un objetivo que nos hemos planteado en la asociación y es la de poder compartir en abierto el mayor número posible de conocimientos y experiencias. En ese sentido, las cámaras y micrófonos serán apagados desde el administrador de la plataforma para respetar las recomendaciones de confidencialidad. Quiero también agradecer la labor de la Secretaría de Insight Analytics y también del equipo de ODEC. Gracias, Ramón. Gracias, Jesús. Y espero que las sesiones, tanto de hoy como de mañana, os puedan resultar interesantes y podamos interactuar entre nosotros. Y bueno, si tenemos la oportunidad, ¿por qué no acompañar a esta sesión con un buen café? Bueno, pues sin más, muchísimas gracias, Juvenal, y todo tuyo, webinar. Pues hola, buenas tardes, muchas gracias por la amable presentación. Y esto es un poco, aunque tengo muchas reuniones online y algunos seminarios también online, sé que estáis mucha gente al otro lado y eso es muy de agradecer. También es de agradecer a Insight Analytics que dé esta oportunidad para pasar no solo la cuarentena, sino formarse y aumentar un poco el bagaje del que disponemos a la hora de trabajar con nuestras herramientas de trabajo, que son las opiniones de la gente y los textos que nos llegan de los distintos canales y soportes de la comunicación. Lamento profundamente por los que me conocéis y estáis aquí dentro y que habéis sido mis alumnos, porque vais a escuchar prácticamente lo mismo que ya escuchabais hace tanto tiempo, porque mi metodología no ha cambiado, y lo que sí espero es que tenga un poco de plataforma o de primer paso para criticar en el sentido bueno, en el sentido de poner en crisis, es decir, de remover lo que uno piensa o lo que uno cree que sabe. La semiología, decía Barthes, que era una semioclastia, es decir, que el que es semiólogo además es de alguna manera un revolucionario, en el sentido de que la semiología suele tener la función de decir el emperador está desnudo, y sobre todo porque partimos de supuestos que no tienen nada que ver ni con la ciencia positiva, ni con el cualitativismo heredero de la fenomenología, ni siquiera con la semiótica del mundo anglosajón, de Peirce y de su escuela, o de Eco.
Dicho esto, que es la mala noticia, la buena noticia es que es una herramienta que yo creo que es muy útil y que además la mía en concreto no ha perdido mucha vigencia sencillamente porque como la hice yo, con varios elementos tomados de aquí y de allá, pues es una metodología que es muy adaptable a uno, a su manera de trabajar y a las costumbres que tenga uno y a lo metodológico o lo puntillitas que sea cada cual. Bien, dicho esto, vamos a empezar por el principio de la semiología, que se llama semiología porque es el análisis de los signos, del signo. Seguramente todos habéis dado en clase o en las universidades o habéis leído que el signo consta de significado y significante, o para ser más precisos, de significante y lo que quiera que sea eso del significado. Nosotros, y esto es crucial y a todo el mundo se le olvida porque quiere o porque no puede, no es fácil de admitir, nosotros en la comunicación lo que intercambiamos son significantes, nunca significados. Esto es una base epistemológica sin la cual no se puede trabajar en semiología ni haciendo análisis del discurso desde el punto de vista de la semiología. Otra cosa es que lo hagas desde otros puntos de vista, pero lo más importante de esto es ser conscientes de que lo que nosotros intercambiamos es una convención dibujada o fonética que nos hemos dado para poder intercambiar clústeres de información de una manera fluida, pero teniendo en cuenta que el significado es muy difícil de precisar y que necesitamos toda una herramienta, y es lo que voy a tratar de introducir entre hoy y mañana, para descubrir qué demonios significa un significante o un grupo de significantes que nos han dicho, que hemos escuchado, incluso que hemos asistido. Es decir, la semiología vale para analizar cualquier tipo de texto, escrito o no escrito. La semiología puede ser, hay una semiología de la fotografía, hay una semiología del vídeo, hay una semiología, por supuesto, del texto escrito o de los textos escritos. Pero en general, cualquier cosa que se nos presente como información, estoy siendo muy poco puro en la terminología, pero cualquier cosa que se nos presenta o nosotros la leemos en forma de signo, con lo cual prácticamente la totalidad de lo que nos llega es analizable desde el punto de vista semiológico. Bueno, esta, digamos, es la tarima sobre la que vamos a hablar. Si nosotros intercambiamos significantes, pero no sabemos muy bien cómo funcionan los significados, podemos llegar a saber cómo son esos significados. Podemos llegar a saber qué significa, por ponerlo sencillamente, una palabra. La respuesta es no, pero sí, o sí, pero no. Depende si eres Foucaultiano, es no, pero sí, y si no eres Foucaultiano, eres sí, pero no. Broma interna. Se cierra paréntesis. La idea es que el significado solo se puede cercar, se puede acorralar, se puede casi tener el retrato robot, pero pasa un poco como en física cuántica. No hay manera de determinar exactamente qué significa un signo. Se puede cercar lo que significa, se puede cercar la intención incluso a veces y las capacidades que tiene de comunicar ese signo junto con otros signos, eso lo veremos ahora, pero nunca podremos estar seguros de que lo que estamos entendiendo es lo que alguien quería decir, lo que el texto significa o lo que tal. De hecho, esas pretensiones de saber lo que alguien ha querido decir exactamente o lo que significa un texto exactamente son pretensiones que caen fuera de la epistemología de la semiología. Esto no tiene sentido para nosotros. Afortunadamente, un signo es muy difícil que venga solo. Un signo siempre viene acompañado y físicamente se tiene que distribuir en un espacio-tiempo, si queréis, en un espacio-tiempo comunicativo,
un espacio-tiempo social, un espacio-tiempo cultural. Pero nunca es muy raro que un signo venga solo. Bien. Un signo suele estar en una cadena, una frase, dentro de una película, dentro de un libro, dentro de una foto, dentro de un tal. Y afortunadamente nosotros somos capaces de identificar cierto orden temporal y cierto orden espacial en la concatenación de signos. Dicho tranquilamente, los signos pueden estar ordenados en una línea horizontal, que es lo que vosotros habéis estudiado en primaria seguramente, o en BUP, depende de la edad que tengáis, o vete a saber qué, hay una cosa que se llama sintagma, ¿vale? Que es el orden lineal de los signos. Es decir, bueno, lo que vosotros sabéis de sujeto, verbo, predicado, dentro del predicado los complementos, primero la preposición, después, etc. Ya sabéis que topamos aquí con la primera dificultad, y es que el orden sintagmático, el orden del sintagma, la línea de signos, no se organiza igual en un idioma que en otro. Con lo cual, vamos a trabajar de momento en castellano y probablemente en inglés en un par de ejemplos que vamos a poner para el taller de mañana, pero tened en cuenta que nuestra manera de ordenar los signos es nuestra manera de ordenar los signos, no la manera de ordenar los signos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta en el análisis. Entonces, una de las cosas que acorrala el sentido, que acorrala el significado, es dónde está el signo en el orden de signos. ¿Dónde está un signo cualquiera en el orden de signos? La otra cosa es que hay unos ejes, unas disposiciones verticales, transversales al orden del sintagma, al orden lineal de los signos. Esto es muy abstracto, pero cuando ponga un par de ejemplos lo vais a entender perfectamente. Si yo hago un anuncio de seguros y pongo un bebé y un abuelo, no tengo que decir que te voy a cuidar toda la vida, ¿vale? Porque el bebé y el abuelo están diciendo el principio y el final de la vida, y ese niño no hace falta explicar todo lo que significa en nuestra cultura un bebé, todo lo que significa en nuestra cultura un anciano, ni todo lo que significa en nuestra cultura pasar de bebé a anciano, ¿vale? Simplemente tú pones un bebé y un anciano y estás hablando de tradición, de conservación, de protección, de futuro, todo ese tipo de cosas. En un anuncio vete a saber, de cosméticos, por ejemplo, pues si pones la piel de un niño, esto se hacía en tiempos, ahora yo creo que hay temor a ciertas incorrecciones políticas y peligrosidades de otro tipo. Tú ponías un niño y esto lo hacían en UCO, por ejemplo, con su colonia, o Johnson's, o L'Oreal con el pelo, con Fructis, que después lo copió Johnson's. Pero que no me oigan en Johnson's. Hola, L'Oreal. Lo que hacías es, ¿para qué vas a decir que es suave, que cuida la piel, que no es agresivo? Todas esas cosas. Si pones un niño, ya está. Eso, lo que quiere decir con esto es que el niño, en la secuencia sintagmática, en la secuencia lineal, está haciendo sus cositas, está en el baño, le ponen crema o le ponen champú o lo que sea, pero el paradigmático, el orden vertical, lo que te está diciendo es, llama con la imagen del niño a todos los relatos sobre niños que nuestra cultura ha atesorado a lo largo de la historia, en nuestros textos culturales, en nuestros textos sociales, en nuestra socialización, etc. ¿Vale? Afortunadamente, porque claro, el niño, ¿cómo está funcionando ahí? Como un código, ¿vale? Es la clave de descifrar todo lo que L'Oreal o Johnson's o quien sea que ha hecho el champú quiere decir, esa clave es el crío, o es esa imagen de bebé, ¿qué tal? ¿No? Yo me acuerdo, mutatis mutandis, por poner un ejemplo anti, ¿no? Una de las campañas más fuertes contra el tabaco que yo he visto en Estados Unidos era un tipo bastante siniestro, tipo los de Dark City, si habéis visto esa película, que estaba fumando y echándole el humo a un niño en una cuna, a un bebé, ¿vale? Entonces,
era muy sórdido. No sé cómo se puede visualizar mejor con solo dos códigos, el de la maldad y el de la pureza amenazada, en un spot de 30 o 35 segundos, que creo que funciona. Entonces, lo importante a la hora de analizar un texto y a la hora de fijar los significados de los significantes es no solo ver la disposición, el lugar que ocupan, digamos, en la estructura, por eso nos llaman estructuralistas, porque el lugar en la estructura es importante, sino que además está el eje vertical, que es el que, bien analizado, es el que nos da el repertorio de códigos para descifrar no solo lo que significa un signo por su posición, sino también por la llamada transversal que hace a otras cadenas de signos. Esto es lo que muchos llaman intertextualidad. Cuando ves una película y hay un cameo o hay un elemento que te llama, esto los frikis lo valoran mucho, o lo valoramos mucho, no me voy a sacar yo del tema, son esos guiños, esos codazos, esas intervenciones de ese personaje, esa frase característica, la de el presentimiento, tengo un mal presentimiento, es una frase que dice Harrison Ford en todas las películas de la saga de La Guerra de las Galaxias y otros personajes cuando están a punto de empezar una batalla o una situación de crisis, ¿no? Bueno, pues eso es una cita intertextual. Esto tú la entiendes si no has visto otras películas de La Guerra de las Galaxias, pero el pleno significado lo tienes si has visto todo el repertorio anterior al que esa frase hace llamada. Hasta ahí vamos bien. Podemos... sí, vale. Gracias. Tenemos, por tanto, significante, significado, cadena lineal, cadena transversal. ¿De acuerdo? Eso es para empezar. Y tenemos, muy importante, los códigos. ¿Por qué se llaman códigos? Pues por lo mismo que se llama código lo que hizo Champollion cuando descifró la piedra de Rosetta. Es decir, hay una clave, que se llama llave, que abre el desciframiento de los significados. ¿Vale? Entonces, para nosotros, identificar los códigos es muy importante porque los códigos son los que manejan las reglas de la disposición de los signos. Todo esto está muy bien, pero ¿yo qué hago cuando me enfrento a un texto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me lo monto? ¿Cómo me organizo? ¿Cómo puedo analizar? Bueno, aquí viene una historia un poquito larga, que afortunadamente ahora que una película que se llama The Arrival, La Llegada, nos ha beneficiado a todos, porque sobre todo los que venimos de la escuela nuestra, ¿no? de la semiología primitiva. Y es que en la película de La Llegada, no sé si la habéis visto todos o todas, pero voy a dar por hecho, como no es un spoiler, no importa. La mujer que interpreta Amy Adams, que es una lingüista, se da cuenta de que para poder hablar con unos extraterrestres que han llegado a la Tierra, no puede hacerlo desde sus planteamientos de pensamiento epistemológicos terrícolas, sino que el hecho de que los calamares aquellos o los marcianos estos hablen en tres dimensiones significa que también piensan en tres dimensiones. Entonces ella no puede limitarse a una cadena de signos bidimensional, sino que tiene que interpretar, como pasa con el lenguaje de la seña de las personas sordas, tienes que trabajar con más dimensiones de las que nosotros estamos acostumbrados en el lenguaje escrito. Entonces, ella en la película menciona la tesis de Sapir-Whorf, que son dos personas, esto no es como Ramón y Cajal. La tesis de Sapir-Whorf, que fue fundacional y que es de principios del siglo XX, lo que dijeron estos lingüistas, basándose en el estudio de la fonética, al principio, luego ya hilaron, es que no hablamos como pensamos, sino que pensamos como hablamos. Es decir, que nuestro habla condiciona nuestro pensamiento. Dejo un poco que... ¿Ya?
nosotros, nuestro habla configura nuestra manera de organizarnos con la percepción de la realidad y de las comunicaciones que nos llegan. De tal manera que cuando un problema del que se dieron cuenta algunos filósofos occidentales, sin nombrarlo de esa manera, se hacía patente en el análisis lingüístico. Y es, por ejemplo, toda la metafísica se ha construido a lo largo de la historia de la filosofía analizando el ser. El ser, en la mayoría de las lenguas románicas y germánicas, es no solo un sustantivo, sino que es un verbo auxiliar que ayuda a construir el armazón sintáctico de muchos idiomas. ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, ¿cómo va a ser un ruso metafísico si en ruso no existe el verbo ser como tal? Más allá, existen unas composiciones auxiliares, etcétera, pero no existe. Y hay otros muchos idiomas en los que el verbo ser no funciona como funciona en las lenguas romances, en el griego o en el indogermánico en general. Bueno, eso quiere decir que la manera de pensar la filosofía, de pensar sobre ciertos problemas filosóficos, etcétera, etcétera, está condicionada por nuestra, por así decirlo, nuestra gramática. Estoy siendo bastante burdo, pero bueno, por ahí va. Es decir, imaginaos la diferencia entre lo que vosotras y vosotros estáis acostumbrados y en lo que nosotros todos nos hemos formado, que es al no tengo palabras, porque mi pensamiento no es capaz de canalizarse en palabras, sino ponerse al revés, ¿vale? Mis palabras hacen que yo pueda pensar, hacen que yo pueda percibir, hacen que yo me organice con la realidad, ¿vale? Y además hay una cosa que asusta, iba a decir, asustó nada más, que es que nuestra lengua, lo que nosotros, el habla, nos precede, está ya inventado y nosotros aterrizamos en un mundo en el que todo eso está hecho. Y vamos aprendiendo las articulaciones del habla, pero la lengua está construida, con lo cual la manera de relacionarnos con la realidad y con la información que nos llega también está construida, ¿vale? Si no se acepta esto, que es muy difícil de aceptar y que tiene todos unos problemas epistemológicos, sociológicos y tal, es difícil hacer semiología. Se puede hacer semiótica y se puede hacer etnografía fenomenológica y se puede hacer de todo eso. Pero semiología es difícil porque las aplicaciones prácticas de esto, más allá del análisis de la publicidad, de la comunicación, de los discursos políticos, etcétera, son muy, muy graves y me refiero que son muy serias, no matan a nadie. Creo. Bien, de esta posición de Sapir-Whorf y de estas tesis que empezaban a poner, digamos, la lingüística fuera de los ámbitos más eruditos y de la curiosidad, para empezar a ver que si nosotros analizamos la manera que tenemos de hablar y de intercambiar información, estamos analizándonos a nosotros mismos y por lo tanto a la realidad, con lo cual la ciencia o las ganas de conocimiento no solo dependían del conocimiento matemático, físico, químico, etcétera, sino que también dependían de la manera que tenemos de articular nuestra comunicación y de manejarnos con la información que nos llega y con las comunicaciones que nuestra sociedad nos ofrece. En paralelo, había un señor que era Vladimir Prop, Elena, David, todos sabéis, ¿no? Que se dedicó a analizar un corpus de 300 y pico, creo recordar, cuentos de hadas rusos, de la época de la Rusia clásica, ¿no? Y se empezó a dar cuenta de que había patrones, de que había como esquemas que se repetían una y otra vez. Y entonces él escribió un librito que se llama Morfología del cuento, donde explica cómo exacto, David. Él explica cómo funcionan esas regularidades en los cuentos de hadas y cómo todos los cuentos de hadas que se han transmitido durante generaciones comparten unas estructuras que son constantes en el tiempo, aunque cambien los personajes, aunque cambien las situaciones iniciales, aunque cambien los contextos, que puede ser un bosque, puede ser un palacio, puede ser un bosque primero y luego un palacio, en fin. Y ese trabajo que hizo Prop
empezó a dar que pensar. Es decir, si todos los cuentos de una cultura tienen unos patrones regulares, unas maneras de organizarse y de organizar la realidad que cuentan, ¿pasará eso con otros textos culturales? ¿Pasa eso con cualquier otro texto cultural? Que dentro de un cierto contexto o dentro de una cierta producción o dentro de una cierta comunidad, las cosas que se dicen, las cosas que se escriben, comparten estructura, otra vez la palabra estructura, comparten esa... Uy, ha habido una aparición por ahí, una psicofonía. Bueno, esa es la gran pregunta. La respuesta, pues Greimas, bueno, primero la dio Fernández Saussure, que empezó a trabajar todo esto que os he dicho, pero luego sobre todo la dio Julian Greimas, ¿vale? Que cogió lo de Propp y cogió la morfología del cuento y hizo una primera metodología. Esa primera metodología la desarrolló luego un profesor mío que se llamaba Andrés Tornos. Y ese profesor mío que se llamaba Andrés Tornos me metió en la cabeza todas estas cosas y luego yo hice mi propia metodología y mi propia aplicación en el primer caso, hace ya tiempo, hace ya pues sus 30 años casi, lo apliqué a la publicidad. Y ahora luego lo he aplicado en todo. Además lo he utilizado tanto para leer como para crear. En trabajo creativo viene muy bien la semiología porque te ayuda a juzgar combinaciones, a montarlas, a desmontarlas, y todas esas cosas. Pues vamos a entrar en la metodología en estos 20 minutos que quedan de la primera parte de sesión. Después introduciré los ejercicios que os propongo para mañana y haremos un descanso de 5 minutitos, pues esto es bastante denso, y después seguimos, ¿vale? Si no, como nadie dice que no está de acuerdo porque no podéis, pues ya sigo. La estructura del cuento y de cualquier otro relato está organizada en torno a los actantes, las funciones y las cualificaciones. Los actantes son los personajes, que pueden ser personas, animales, cosas, a veces personas animalizadas, animales personificados, cosas vivientes, etcétera. Ya sabéis cómo funciona esto de los cuentos y de los relatos, pero también de cómo funciona la política. Chiste. De manera que los actantes son los agentes que están puestos en relación por las funciones. Ya lo sé, ya. Me explico. Un actante es una categoría de personaje o una categoría de contexto de un relato, ¿vale? Entonces, el príncipe de la princesa prometida, o sea, el príncipe no, Ashley, el que luego es el pirata Roberts y el guapo, el rubio, este mozo es uno de tantos personajes que tiene que eliminar a los enemigos y rescatar a la chica, ¿vale? Entonces, él en sí mismo no es un actante. El actante es el héroe que tiene que, o la heroína, que tiene que matar a los enemigos y recuperar al príncipe. Ahora empieza a haber relatos de este tipo. No son frecuentes, pero empieza. O el caso de Frozen, aunque en el caso de Frozen también hay un componente un poco de neurosis, que podemos analizar o no, según queráis. El caso es que el héroe, es decir, alguien que se da cuenta o al que le informan de que hay una crisis en el orden del mundo que hay que restaurar, eso es un héroe o una heroína, eso es un actante. Es decir, en muchísimos relatos culturales de todo tipo hay un héroe. O hay alguien que tiene la misión de reconstruir el orden tras el caos, aunque sea el mismo orden anterior, es lo que pasaba en los cuentos de hadas de antes de la Revolución Industrial, o bien un nuevo orden más justo, etcétera, etcétera, que es lo de los Jedi, ¿no? Lo de los Jedi también bebe de fuentes muy. Entonces, quede claro eso. Entonces, un actante es una categoría
de actores, una categoría de personajes o una categoría de objetos. Un actante objeto puede ser una varita mágica. Entonces, ¿la varita mágica es el actante? No, la varita mágica es un objeto mágico. El actante es el objeto mágico. Porque puede ser una varita, puede ser una poción, puede ser un vino, puede ser cualquier cosa. ¿Vale? En el mundo de la publicidad, un objeto mágico puede ser las llaves del coche, una crema o una mascarilla para el pelo. Por ejemplo, las pócimas de juventud, ¿no? Que consiguen que seas más joven y más guapo y tengas menos ojeras como yo. Bien. Entonces, tendríamos entre los actantes sujeto, que son los que ejercen funciones, los que ejercen acciones, los que tienen una misión, los que tienen una personificación. Ya digo que normalmente es un ser vivo, pero hay ratos en los que no. Y luego están los actantes objeto. Los actantes objeto, los actantes sujeto hay héroes, hay oponentes, hay que son villanos, los oponentes ayudan al villano contra el héroe, y luego están los adyuvantes, que son los que ayudan al héroe contra el villano y contra los oponentes. ¿Vale? Puede que haya más actantes, pero para lo que nos interesa el análisis del discurso y el análisis semiológico de la publicidad, con eso vale. Es decir, actante sujeto, héroes, adyuvantes, los buenos, villanos, oponentes, los malos. Los oponentes son subordinados al villano o los villanos, y los adyuvantes son subordinados al héroe o a la heroína ¿no? En los objetos, pues los objetos son muy diversos. Los objetos vienen a ser el mueblario que tiene el mundo y que codifica mucho el mundo en el que estás. Si tienes naves espaciales es muy fácil como muebles o como decorado, es muy fácil que la película que estás viendo sea de ciencia ficción. Si tienes seres acuáticos, pues es muy fácil que la película sea fantástica y que transcurra en el fondo del mar, etcétera. Si tienes una carretera solitaria en un paisaje impresionante, pues lo suyo es que sea un anuncio de coches. ¿Vale? Así pasa, que muchos creen que van a conducir en una carretera solitaria. Ahora sí, pero lo normal es que no. Ese tipo de mueblario, Por cierto, hay muchas mujeres que se quejan con razón de que las mujeres durante mucho tiempo, en muchos relatos, han sido parte del mueblario, mujeres objeto, viene de ahí, de ese análisis. Ese objeto puede tener encarnaciones especiales, es decir, puede ser un objeto mágico, puede ser un objeto sin el cual no se puede conseguir ninguna de las misiones, puede ser un objeto calificante, es decir, que ese objeto hace que cambie tu vida, la vida del héroe y todo lo de ese mundo, ¿vale? Hay objetos, ya lo veremos en el análisis práctico, que cumplen algunas funciones específicas. Lo más sencillo es el objeto mágico, hay objetos que transportan de un mundo a otro, hay objetos que hacen que seas invisible, otros que te integres en ese mundo, que te disfrace. ¿Vale? Esto es muy importante luego para la publicidad. Espero que lo estéis apuntando, lo de los objetos, porque la gente desprecia mucho en el análisis cuáles son los objetos, y es lo que te da lo que llamaríamos, con todas las reservas, contexto, el amueblaje, el mobiliario de un mundo. Es muy importante, ¿vale? Porque los mobiliarios determinan discurso muchas veces. Tú no puedes poner la televisión de espaldas a donde están los sillones, ¿no? Poder puedes, pero... Lo siguiente muy importante son las funciones. Las funciones son las que, los sujetos y objetos normalmente en un discurso, en un relato, en un tal, suelen ser sustantivos. Si son imágenes que valen por sustantivos. En el mundo del relato, los sujetos y los objetos se ponen en relación. Bueno, pues esas relaciones son las funciones. Esto es esencial. Las funciones determinan la relación entre
el héroe y sus ayudantes, entre el héroe y los oponentes, entre el héroe y los villanos, entre el villano y los ayudantes, todas esas combinaciones, ¿de acuerdo? Las funciones ponen en relación todo el rato. Los verbos, las funciones suelen ser los verbos que hacen que algo cambie. Por ejemplo, una mascarilla, puede ser mil cosas, pero si es una mascarilla suavizante, ¿vale? Es una mascarilla suavizante ¿de qué? Del cabello. ¿Y el cabello qué es? Salud, estética, autoestima, todas esas cosas. Con lo cual, una mascarilla representa un objeto que pone en relación la salud del individuo con su cabello, o el cabello, la percepción de su cabello con la salud percibida por quienes están a su alrededor. Vais viendo el movidón. Luego voy a dar una segunda metodología que precisa esta más y que la hace más sencilla, ¿vale? Entonces, quedaos con esto, las funciones normalmente son los verbos, ya digo, no siempre son los verbos, ¿verdad, Elena? ¿Verdad, David? ¿Verdad, chicos? Pero lo normal es que sea así. Y luego, por último, están las cualificaciones. Hay dos tipos de cualificaciones, las míticas y las prácticas. ¿Qué es una cualificación? Una cualificación es algo que determina el valor moral, ético, gramatical, combinativo, etcétera, de cualquier actante. Es decir, la cualificación práctica es muy sencilla. Tú llevas una lanza de acero, ¿vale? Pues una lanza de acero, o una lanza acerada, o una lanza puntiaguda, o una espada afilada, es una cualificación práctica. La espada podría estar afilada o no afilada, pero, hijo, está afilada, pues ya está, no tiene más. Esto no es tan sencillo, ¿eh? Para mí no existen las cualificaciones prácticas en ningún texto, ¿vale? Pero hay otra cosa que son las cualificaciones míticas. Las cualificaciones míticas son aquellas que se adjudican a los sujetos y a los objetos desde el punto de vista de un valor que es intangible o que trasciende al propio texto, ¿vale? Una cualificación mítica es que iba a poner otro ejemplo de un coche. El coche, cuando te hace libre, cuando sacas la mano por la ventanilla y la pones a flotar, la flotabilidad de la mano, que es te gusta conducir, convierte un coche en una cualificación, no en un objeto. Cualifica tu vida entera. Eres libre. Entonces, ese libre es una cualificación mítica que da un valor a un objeto mecánico que no es lo que te están vendiendo. No te están diciendo, no, tiene unos 4 cilindros cojonudos o unos 6 cilindros de muerte. O se conduce, no. Te está diciendo, eres libre, te gusta conducir o te sientes como un niño, ¿vale? Todas esas cualificaciones vienen de recursos culturales anteriores, de otras enciclopedias que asimilan el aire, el volar, la infancia, con la libertad de movimientos o con el disfrute, con el placer de que te dé el viento, de jugar con el aire, de todas esas cosas. Entonces, he puesto un ejemplo que no es textual, ¿vale? Porque normalmente una cualificación mítica es un adjetivo que da valor a unos sustantivos o a una función, a un verbo, y por lo tanto es muy sencilla de ver en un texto escrito, pero es mucho más difícil de ver en una imagen, ¿vale? O esas cosas que hacen los neuromarketing, que es poner a los alimentos etiquetas con amarillos y rojos porque son colores cálidos y hacen referencia a la hoguera, al hogar, etc. Entonces tú dices, ¿es amarillo? ¿Amarillo es una cualificación práctica? Hombre, en la medida en que el logo es amarillo, sí. Pero en la medida en que ese amarillo de lo que habla es del fuego y del calor y de la comida procesada, entonces el amarillo significa muchas cosas más que añaden capas míticas, capas de valor al color o a la percepción del color en ese contexto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para analizar? Pues la pesadez padre, es decir, la pesadez padre, que es hacer listas. Cuando tú coges un texto, o un anuncio, o un copy, o un libro, o un tal, pues tú lo que haces es una columna de sujetos, una columna de objetos, una columna de funciones y una o dos columnas de cualificaciones.
y vas poniendo. Vas poniendo. Afortunadamente hay unas cuantas leyes que te facilitan el trabajo, y con esto voy a terminar el chuzo teórico que os acabo de arrear, para que me deis a mí bien dado con preguntas, y es, afortunadamente hay leyes gramaticales que se pueden extrapolar a las leyes del análisis textual de cualquier tipo de texto, que son, por un lado, como signo en sí mismo, hay tres maneras de que aparezca, que son, chicos, la oposición, es decir, un signo se opone a otro, blanco a negro, no es verdad, pero blanco a negro es un buen ejemplo, ¿vale? Un signo se combina con otro, que es, qué sé yo, una metáfora cualquiera, la que digáis. Tus ojos son claros como la luna, yo qué sé, por eso, claros como la luna, ¿vale? Pues esos dos signos se han combinado. Y luego está lo más frecuente en la comunicación, y especialmente en la comunicación moderna y en los productos audiovisuales, que es la metonimia o la sinécdoque, que es la sustitución. Un signo está sustituyendo a otro, es lo que os decía. Un niño está sustituyendo la palabra inocencia o cuidado o futuro o tal. Lo jodido luego es escoger dentro de ese contexto y dentro de todo lo que os he dicho, es cuándo significa inocencia, cuándo significa futuro o cuándo todas esas cosas y más. Es decir, normalmente lo que tú pones en una imagen, en un spot, además de lo textual, lo visual, casi siempre lo que estás mostrando es una metonimia, una sinécdoque, porque estás poniendo una cosa por otra. Ejemplo, hubo un anuncio en los años 90, que fue bastante premiado, de unos autorradios de Sony, que se publicitaban con la parte delantera del radiador característico de un Rolls Royce, con el espíritu del plata y todo el lío. Y ponía Sony Audio Car. No veías el aparato de sonido de Sony, ni el autorradio ese que en aquella época todavía la gente llevaba con unas asas a la fiesta. Los que sois mayores sabéis de qué estoy hablando. Pero no hacía falta. Esa especie de... Espérate, es que hay otra. Y es que el radiador de un Rolls Royce con ese frontispicio triangular y las columnas es un Partenón, con lo cual era clásico sobre lujo. Entonces, era una metonimia, o si queréis una sinécdoque, eso podemos discutirlo con el grupo MU, que eran capa sobre capa hablando de lujo, alta calidad, clasicismo, Sony. Fijaros toda la carga paradigmática que llevaba solo el frontal de un Rolls Royce, ¿vale? Pues de eso va el análisis, de ir separando por listas, ir colocando y ir viendo cuál es la posición, el vale por, el se combina con o el se opone a de los signos una vez que los has organizado tanto en horizontal como en vertical. Bueno, esta es la base, ¿vale? O sea que, entonces, son exactamente 50 minutos, no me pueden decir nada mi amigo Miguel. Y entonces, os voy a dar 5 minutitos, porque además, como ya soy mayor y estoy un poco prostático, tengo que irme un segundito a envolverme la nariz, y me podéis coser a preguntas en esos 5 minutos en los que terminamos el café y vamos un momentito al baño. ¿Os parece bien? Pues muy bien, gracias, Juvenal. Yo creo que sí está bien que nos demos esos 5 minutos de rigor, y mientras tanto, si queréis, pues podéis ir planteando también preguntas en el chat. Eso es. Venga, volvemos a -5, si os parece. Muchos besos. Más o menos. Uy, me he puesto al revés. Ahora. Vaya ladrillos he soltado, chicos, chicas. Pero es así. Sí. Este es Joan.
¿hasta qué punto considero que en una creación publicitaria se tiene en cuenta inicialmente lo que has comentado? Casi Perdona, nunca. Juvenal, Sí. perdona. Como habíamos dicho, esperar, Esperamos, eso es sí, verdad, si es os verdad, parece, perdón. ¿de acuerdo? Esperamos, porque si hay Puro gente speed. que se ha ido a por el café, les estamos pillando en la terraza. Es verdad. Perdón. Ha sido el puro speed. Nada, Exacto, me he gracias. entusiasmado, sí, es verdad. Estás muy metido en el papel del webinar. Eso sí. La responsabilidad de tener a 90 y tantas personas. Vale. Bueno, todavía queda. Muy bien. Sí, si quieres podemos esperar incluso algún minuto más. Sí, con paz, porque esto es muy duro. Pues la gente vea que estamos aquí, que hablamos, y que no Eso nos es. hemos ido. No, está bien. Hay alguna cosilla que seguro que hoy, ayer hace motivaciones de los actantes. Esa es muy buena. Actantes, tener. Sí, qué buenas preguntas. Oye, chicos, sois muy inteligentes. Ah. Claro. Marcas. El apoyo. Sí. Bueno, yo creo que esta idea del descanso de 5 minutos ha venido muy bien, ¿eh? Sí, A la gente le ha ayudado sí. a refrescar. No lo habíamos hecho hasta ahora ningún webinar y creo que vamos a probarlo en otras ocasiones, ¿eh? Sí, ¿sabes qué pasa? Es que yo tengo comprobado que más de 40 minutos, 45 minutos, la gente se agota. Y más con temas de este tipo, ¿sabes? Imagínate en estadística, en cosas así. Yo tenía un profesor de estadística, era riguroso, o sea, 35 minutos y Nada más. después volvíamos, porque es que si no era imposible. Me pasan las Bueno, pues yo reuniones creo también. que si quieres sí que podemos empezar a responder a las preguntas también para Vale, que bueno, lleguemos a vale. las 5:30, eso como muy tarde, que es un poco el horario Sí, previsto para todos. muy bien. Sí, de todos modos, yo estoy a disposición de lo que me queráis preguntar. Luego dejo mi mail o lo que sea y... O sea, a mí estas cosas no me importan, me entretienen mucho. A ver. Gracias. Gracias, Paco. Oye, bueno, te llamo Paco Francisco Sarabia, pero tú me entiendes. ¿Hasta qué punto consideras que en una creación publicitaria se tiene en cuenta inicialmente lo que has comentado? Bueno, normalmente no se tiene en cuenta. Y en cine y televisión rara vez. O sea, se tienen en cuenta las citas intertextuales, los homenajes, los guiños, los cameos y tal. Rara vez. ¿Sí? Sí es verdad que a posteriori, en muchas agencias, el trabajo que se hace, eso ya está hecho, o eso es igual que se hizo no sé qué, y que muchas veces, inconscientemente, aplicamos repertorios y por lo tanto siempre hay alguien en la agencia que te dice, eso es lo mismo que hizo no sé qué, eso es lo mismo que hizo Audi con aquella campaña no sé cuánto. O sea que la semiología no es una herramienta de análisis, pero también para construir. Yo la usaba como creativo, ¿vale? Y la he usado muchísimo a la hora de diseñar campañas electorales, por ejemplo. Pero es verdad que la mayoría de las veces, o la mayoría del trabajo de emisión de los emisores de la comunicación, no tiene en cuenta conscientemente ninguna de estas cosas, sino que las tienes porque estás manejando repertorio, estás manejando tu lengua y por lo tanto el habla te sale con los repertorios con los que te has criado. Es decir, otra cosa es que de verdad hagas La muerte tenía un precio después de una de Kurosawa, ¿no? Cosas así, pero eso es otra cosa. Eso son más que citas intertextuales, es de dónde bebe la creación, etcétera, que son combinatorias de relatos que vienen de ahí, ¿no? Espero que eso conteste a tu pregunta, si no lo amplío. Pero vamos, en principio la semiología suele venir después de la creación, aunque en mi caso, en el caso de alguna gente que conozco, suele ir simultáneo, ¿vale?
¿qué papel tienen las motivaciones de los actantes? Las motivaciones de los actantes son los discursos transversales, es decir, cuando el héroe, hay muchísimas ocasiones en que el héroe no quiere serlo, eso lo habéis visto en numerosos relatos, ¿no? Incluso en algunos relatos políticos, en los que, es que no tenemos más remedio que hacer esto, ¿no? Que asumir esa misión, que asumir esa tarea. Y habéis visto muchas veces que el mago le tiene que convencer, que el padre, el rey que se está muriendo le tiene que hacer jurar, es decir, normalmente las motivaciones de un héroe suelen venir de las circunstancias que impone la crisis de sistema a la que se tiene que enfrentar. Un champú anticaspa se enfrenta a una crisis que es doble, que es la física de la caspa y luego la estética social de presentarse a la sociedad con manchas en los hombros, ¿no? Ahora ya no se hacen esos anuncios, pero yo me recuerdo anuncios en los 80 y los primeros de los 90 que el hombro lleno de caspa era un lugar común, era un código casi fijo, es un poco lo de esas cosas de que te escanea el enfrente y que en relatos femeninos se usa mucho para mal, ¿no? Estos días hemos visto, esto es muy interesante, son todas muy inteligentes, ¿eh? Estos días hemos visto comunicaciones donde el anunciante muestra su apoyo a la población y a la situación y a la vez aparece como un héroe con acciones concretas para proteger o salvaguardar la salud de las personas. Esto desde lo que has comentado, ¿cómo se interpreta? Bueno, interpretar no sé, pero yo lo analizo con esta metodología muy sencilla. Mañana vamos a hacer ejercicios que van a tener que ver con esto. Entonces no voy a desvelar mucho, pues no quiero spoilear el taller, pero hay dos tipos en principio hay más, pero hay dos tipos fundamentales de comunicación en este sentido. El que ayuda, el coadyuvante, el gran maestro que nos ayuda a ser héroes a nosotros. Es decir, sabemos que estás pasando esta situación y nosotros te vamos a ayudar cancelándote los créditos, broma, o poniéndote más barato tal, o llevándote a casa la comida, o vete a saber. Somos los ayudantes, el héroe eres tú en esta situación y tú tienes que luchar y tú tienes que estar confinado y tú tienes que aguantar con paciencia, pero nosotros que somos muy majos te vamos a ayudar. Y en otras ocasiones el héroe es el propio producto que dice yo voy a conseguir lo que tú no puedes desde casa, ¿no? Entonces yo venzo a la epidemia, yo te llevo la comida. Fijaros que hay empresas de entrega a domicilio, de comida a domicilio, que están funcionando con esos dos esquemas. He visto la pregunta, me ha dejado noqueado, pero... Vale, entonces hay más porque están luego veréis que si analizáis lo del coronavirus, que con estos criterios es gracioso, ¿no? Como hay objetos mágicos, que hay ayudantes que los defienden, oponentes que dicen que no valen para nada, como las mascarillas o los guantes. Bueno, podéis aplicar estas cosas vosotros mismos y mañana haremos algo, pero es referido a publicidad y marketing, no voy a meter en política de momento. Alguna barbaridad diré, pero... Cuando decimos que pensamos como hablamos, la gramática condiciona nuestras construcciones sociales. Bueno, la gramática es, digamos, la disciplina que lo que hace es analizar cómo construimos nuestro habla, ¿vale? Y cómo se estructura la lengua desde la que hablamos. Es que quizá he ido muy deprisa con la distinción entre lengua y habla, pero igual que lo que he dicho, que intercambiamos significantes, nosotros lo que intercambiamos es habla, pero no lengua, ¿vale? La lengua es lo que todo el mundo sabe hablar desde los 2 años y medio, 3 años, 4 años, ¿vale? Pero nos tienen que enseñar en el colegio cómo funciona la lengua, cómo funcionan las leyes subyacentes, esas palabras, subyacentes a nuestro habla. Nosotros empleamos una herramienta, es un poco como conducimos, pero no sabemos de mecánica. La mecánica nos la tienen que enseñar, ¿no? Entonces, la gramática no es la que dice cómo el habla condiciona nuestras facultades, o sea, nuestro procesamiento mental. Te dice cómo son las leyes por las cuales funciona ese procesamiento. El procesamiento es mucho más difícil de establecer y tiene que venir de un análisis multidisciplinar con los neurólogos, o tal, teniendo en cuenta que finalmente los estructuralistas ganamos la batalla y hasta el marido de
de una asistente a este seminario, tuvo que admitir que el cerebro es más que la suma de sus partes y que la neurología llega un momento en que tiene que ser más holística y todavía no tiene todas las... y probablemente nunca tenga las respuestas causales como las tiene la astronomía, porque el demonio de Maxwell descubrió que no podía identificar dónde está una partícula del universo en cada sitio, porque no hay leyes físicas que contengan todo la suma de las partes de cada elemento del universo. Entonces, la semiología tenía razón. Podemos llegar hasta un punto en el análisis y decir esto me parece que pasa, pero más allá de eso, religión, convicciones, en fin. Ay, gracias. Gracias. Lo de que no es un ladrillo. Me anima mucho, la verdad. ¿Nos podrías facilitar alguna referencia para profundizar en el análisis semiótico de textos publicitarios como los de Flog? Sí, yo he utilizado siempre a Roland Barthes, a Barthes, a quello que voy chiamate Barthes, ¿no? Yo he dado un texto en los materiales que tenéis de Umberto Eco, que es lo único que traigo de Umberto Eco en cuanto a análisis. Me fascina toda su producción literaria, pero lo del análisis, el inicio del libro, El signo de Eco, es la mejor explicación de cómo funciona el análisis semiológico que yo he leído, ¿vale? Para lo de la morfología del cuento, pues es muy divertido el libro de Vladimir Prop, que se llama La morfología del cuento. Espera, lo voy a escribir porque la morfología... Es que vale, voy a escribir cualquier cosa porque es un ordenador que no es mío. Del cuento de Vladimir Prop. Cualquier libro de Roland Barthes. Gramática estructural de Arvidas Julien Greimas, y todo lo que podéis leer de Foucault os va a venir bien, pero especialmente las palabras y las cosas. ¿Vale? Luego tengo algunos artículos míos y tal, pero esos os los comento por privado porque no quiero hacer una publicidad tonta y además porque no creo que encontréis los libros de las narices. ¿Qué libros de semiótica recomendarías a un redactor publicitario? Todos, pero es que, bueno, ya te lo habrán dicho muchas veces, no sé quién es. Juan Pablo. Todos los que he dicho y más. Un redactor publicitario lo que tiene que hacer es leer constantemente y ver todas las series y ver todas las películas, leer todos los informativos. Un redactor publicitario tiene que tener todas las antenas así. ¿Qué opinas del monomito y el viaje del héroe de Jay Campbell? ¿Es útil también como herramienta de análisis? Sí, lo que pasa es que es un poco lo mismo. Yo no estoy de acuerdo en que haya un monomito en el sentido estricto de la palabra, pero esos son matices míos que no tienen nada que ver. Me parece que si tú te armas una herramienta como la mía con Campbell, perfecto. Perfecto, porque te va a funcionar muy parecido, ¿vale? Muy parecido, muy parecido. Hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y esto lo he trabajado cuando he hecho semiológicos para marcas o para GFK, que hemos hecho varios y tal. Es muy importante tener en cuenta que los análisis textuales se hacen siempre dentro de un entorno cultural dado. Es decir, que cuanto más lejos está el entorno cultural, más difícil de descifrar son los códigos. Yo, por meter un poco de caña, yo el otro día vi por primera vez Flageladme, el viaje de Chihiro, y no entendí una mierda. O sea, bueno, primero yo no soy muy sensible al tipo de relato de Alicia en el País de las Maravillas, este tipo de cosas, de lecturas surreales que hacen con la excusa de la infancia un relato surreal, hiperfantástico, no sé, o sea, ya de momento tengo mis prejuicios y tal, pero el problema es que como desconozco gran parte de los códigos que funcionan en la percepción y la organización de la cultura japonesa, pues a mí que unos seres francamente asquerosos vayan a darse baños a una casa regentada por una señora,
Pues resulta que estuve leyendo y a un japonés eso no solo le parece bien, sino que tienen montones de relatos y de historias sobre eso, sobre cómo los dioses, y luego la cantidad de clases sociales y categorías que hay entre las deidades que se manejan en Japón, con lo cual, incluso en China, Corea, en ese ámbito cultural, con lo cual yo no tenía más herramientas para acercarme al cuento este que las que tengo. Y entonces, como no conocía muchos de los códigos, pues no logré entrar en ese relato, ¿no? Aparte que me parecía flipante que la niña se tome con tanta normalidad todo lo que le pasa y que sus padres se convierten en gorrinos y la mujer, pues oye, tira para adelante, ¿no? Supera las cosas muy deprisa, Chihiro. Me sorprendió. Pero esto lo decía no para que caeros mal, que también, sino que para que veáis que muchos de los códigos que hacen falta para leer algunos textos, pues unos son más genéricos y otros son menos genéricos. Y luego está la sensibilidad de cada uno, que es otro relato que se automonta, ¿no? No hay más preguntas, ¿qué cosas? Podría, con todos los que sois, si no hay más preguntas, en serio, que es divertido. Voy a proponeros un reto y me ponéis un sí o un no en el chat, porque voy a introducir entonces, dado que quedan 20 minutos y tengo poca, quizá pueda profundizar en alguna respuesta, pero voy a proponer una cosa. Uno de los materiales que tenía reservados para mañana lo voy a introducir hoy. Y es que dibujéis en vuestra casa, o mentalmente si queréis, pero estaría muy bien hacerlo físico, el logo de Audi. Dame un toquecillo cuando lo tengáis. Ok. Lázaro. Muy bien. Eva, Alfredo. Vale, perfecto. Guay. Muy bien. Joder, es que somos más gente que la guerra. Muy bien. Vale. Pues ahora, ni idea. Espera. Poco más o menos. No sé si se ve con el contraste. Está aquí abajo. Esto sería el vídeo de Audi. El logo de Audi. ¿Vale? ¿Está? Vale. Entonces, ahora dibujar esos mismos círculos pero separados. O sea, esto. ¿Vale? Bueno. Molt bé. Vale, los 4 círculos separados son la campaña real de Audi pidiendo la distancia social frente al coronavirus, la campaña internacional. ¿Vale? Imaginaos la cantidad de capas de lectura y de análisis que tiene ese hecho. ¿Vale? Bueno, primero, esto se hace en los países anglosajones porque en España tocas un logo y te despiden. ¿Vale? Pero en los países anglosajones, sobre todo las grandes marcas, las que lo aguantan todo, esas te dejan hacer cosas de estas, animaladas de estas, ¿vale? Esto es un poco broma interna para los que no trabajáis en Publi, pues sí, es verdad, después de esto, sí señora, Nuria, muy bien visto. Bien, Audi lo que hace es violar la secuencia sintagmática de los aros, ¿vale? Entonces, en vez de estar entrelazados, están separados. Eso es una función, es decir, cambia la relación de los círculos que están entrelazados a la relación de círculos que están separados. Con lo cual hay dos movimientos sígnicos, por así decir, movimientos de sentido, que son la oposición juntos separados, ¿vale? Que ya te da una idea. Sí, McDonald's y exacto.
Hay varias marcas. Internacionales hay bastantes, ¿eh? Pero el Audi era muy esto porque no lo han hecho solo visualmente con sus clientes, con sus ingredientes, con sus historias, sino que no les ha hecho falta, ¿no? Ah, eso es. Keep distance. Vale, eso es. Pues, da gusto con vosotros, pues como esto lo iba a hacer yo. Pero... Genial. Mil gracias, Chato. Y entonces, lo primero que tenemos es una oposición, ¿vale? Lo segundo que tenemos es una crisis paradigmática. Es decir, Audi da por supuesto que todo el mundo, bueno, perdón, que muchísima gente conoce su logo y cambia la disposición, con lo cual el relato lineal está siendo simultáneo a un relato vertical que dice: sabemos que conoces Audi y sabes que nuestro logo son 4 aros entrelazados. Fijaos que además, como bien ha colgado el compa, no pone primero los entrelazados y luego los separados. Es decir, da por supuesto que cualquiera va a entender la metonimia, o en este caso la sinécdoque, ¿vale? Da por supuesto que tú, el repertorio necesario para leer esa separación, la oposición juntos separados, lo tienes, ¿vale? Segunda capa, ¿vale? Pero hay una tercera capa, que es la de: si nosotros hemos separado el luego, o sea, si nosotros hemos distorsionado, violado nuestra identidad, tú tienes que tomar ejemplo y hacer lo mismo y separarte. Es decir, lo que hice, fíjate que esto responde a esa pregunta que me decíais más arriba: ¿cómo se aplica esto a algunas marcas? Pues Audi, muy alemanes ellos, lo que te dicen es: mantén la distancia, es un imperativo, ¿vale? Y es: si nosotros hemos sido capaces de mantener esa distancia, tú tienes que hacer lo mismo, porque además sabemos que Audi te mola, ¿vale? ¿Veis? O sea, hay, de momento, así, por entretenernos una tarde, tres capas de análisis que se están simultaneando en una lectura que tú haces de una sola vez, que es tú ver los anillos, los ves separados, y keep distance, ¿vale? Es más, es muy posible que keep distance lo hayan puesto, digamos, por sumarse a la campaña. Seguramente, si hubieran puesto una foto de un coche suyo y los aros separados, o el radiador de un Audi con los aros separados, hubiera funcionado igual de bien si decís keep distance, porque, pero bueno, esto es más extenso, no va solo para los de Audi, entonces utilizan un código más genérico, más general, más legible, ¿vale? Pero podría haber sido. Ten en cuenta que las metonimias en publicidad son muy celebradas. Había un anuncio de nuevo Mercedes, creo que era, de finales de los 90, primeros de los 2000, que se llevó todos los premios en Cannes, en Buenos Aires, en San Sebastián y en todo, que era un hueco de aparcamiento en una fila de coches, había un hueco y había un montón de rodadas, de frenazos, al lado de donde estaba el hueco, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que no te estaban enseñando el coche, te estaban enseñando los frenazos que había dado la gente para ver el nuevo Mercedes. ¿Veis? ¿Veis la cantidad de niveles que se pueden poner cuando confías en que la lectura del relato va a ser así de sencilla? ¿Vale? Entonces, lo que te está diciendo Audi es keep distance, igual que te dicen lávate las manos, o igual que te dicen ponte la mascarilla, o igual que te dicen no sé, yo me quedo en casa. Perdón, no te dicen yo me quedo en casa. No te dicen nosotros guardamos la distancia. Audi lo que dice es: si nosotros hemos podido, tú puedes. Por lo cual, ellos se ponen como ejemplo prescriptor. Ellos se ponen en la misma posición casi que un profeta bíblico. Si yo soy capaz, tú eres capaz. ¿Veis? ¿A qué es divertido? Mañana vamos a ver más de estas. Porque son lo fácil es analizar un texto muy clarito, ¿vale? Cuando te dicen... es que no sé, últimamente veo poca publicidad porque me parece todo igual como los chinos, pero... por ejemplo, podéis hacer el ejercicio semiológico de analizar textos del coronavirus. Eso se lo había propuesto a Miguel y con buen sentido. Pero, por ejemplo, y ya vamos terminando si queréis, o me preguntáis una última batería, pero han decidido quitar a los uniformes militares de la rueda de prensa del coronavirus, ¿vale?
¿Eso qué quiere decir? Que ahora viene la desescalada y por lo tanto ya no es importante mostrar que la autoridad manda algo y que está vigilando que se haga, sino que vamos a ser más blanditos. Entonces, ¿cómo se es más blandito? Pues quitando uniformes, no digo yo. ¿Ves? Entonces, esa semiosis de imagen es muy importante y en política la usamos mucho, la verdad. Sí, lo del relato bélico es, Inés, es así, es así. Es un enemigo al que hay que derrotar y, de hecho, los italianos cuando hicieron aquel meme que luego se ha traducido era eso, nuestros abuelos, que se les pidió ir al frente a disparar y a ti solo te están pidiendo que te quedes en casa, quédate en casa, ¿no? Sí, pero ahí se equiparó literalmente, de buena manera, con cualificación práctica, pero con una metáfora, como nuestros abuelos hicieron esto, tú haces esto, es la metáfora, ¿vale? El lenguaje bélico. El lenguaje bélico, además, sirve para tratar, no ha tenido mucho éxito porque esto es lo que hay, tratar de aunar a toda la población contra un enemigo común que es el bicho, ¿no? El coronavirus y tal. Y además se hablaba de los héroes que están en el primer frente de batalla, los sanitarios, en fin, que yo hubiera incluido a cajeras, basureros, gente de las funerarias, tanta gente que está en esas primeras líneas que no son tan visibles, que quizás sería el equivalente a estar en intendencia o en inteligencia en una guerra, en un conflicto armado. Y lo de la oposición a Simón como científico por la manera de vestir, el pelo, el lenguaje y tal. No, eso es diferente. En el mundo de lo científico y de la ciencia, yo creo que ahora eso se ha perdido más, pero era un lugar común, un código transversal, el científico despistado y desgarbado. El científico Einstein, para entendernos, en vez del científico Popper, que era un señor muy tieso y muy... ¿Vale? Yo creo que más no era una oposición, era esto es un estado de alarma que vamos a hacer cumplir. O sea, entonces, no te lo voy a decir así, te lo voy a decir por 102 militares, vamos, todas las galletas aquí puestas, todas las chapas, los uniformes, estas cosas, ¿no? Entonces, eso es muy criticable, pero es así. A ver, yo sigo teniendo una duda de principiante. Hay quien en su discurso habla de semiótica y quien habla de semiología, unas veces como sinónimo, otro como parecidos, pero distintos. Un texto para aclararme una vez por todas, no te hace falta, son diferentes. Pero todos los textos son buenos para esto. Hay una obra de Humberto Eco, que creo que se llama El signo de los tres, haciendo referencia a la novela de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Y la semiótica se refiere normalmente a la rama del análisis lingüístico y cultural que tiene como fundaciones a Peirce y en alguna medida a Chomsky, y que en la Universidad de Bolonia, donde trabajaba Eco, las cátedras y todo eso funcionan por ese lado. Y la semiología es la que integró el estructuralismo francés, Lévi-Strauss, Althusser, la crítica ideológica, etcétera, y Lacan, Jacques Lacan, y la integró en el análisis de Gray más, y por lo tanto somos la línea francófona frente a la línea anglófona. Es diferente. Hay montones de cosas sobre eso, o sea que no hay problema. Y no es una duda de principiante, es una duda que tiene todo el mundo. Cuando dice, no, yo no soy semiótico, soy semiólogo, ya empezamos a tocar las narices, iba a decir, ¿no? Pues es así. El texto, cualquier texto fundacional, yo creo que es eso. Eco habla mucho de la diferencia entre semiótica y semiología. No siempre nos menciona a los semiólogos, pero no. Le caemos muy mal, francamente. Le caíamos. El lenguaje bélico puede aumentar la sensación de alarma entre la población y les hace sentir más seguros. Vamos a ver. No lo sé. Para eso tendría que hacer un cualitativo, unos grupitos y enterarme de cómo la gente percibe, integra en sus relatos propios. Es lo bueno del semiológico, que no puedes hacerlo en el aire. O sea, tú describes en el semiológico cómo funciona el constructo que tú tienes delante, pero cómo se lee, digamos, para eso es tal cual, ¿no? Pero el lenguaje bélico, en este caso, yo creo que habrá de todo. Habrá gente que diga, madre mía, si están los militares, Dios mío,
otros que digan, pues menos mal que están los militares para que alguien ponga algo de orden, otros que dirán, estos cabrones vienen a invadir nuestro país como en el 1713 o cuando fuera. O sea, esas cosas. O sea, cada uno ve... yo creo que en España hay, por razones evidentes y históricas y culturales, el relato militar todavía siembra alguna inquietud. Voy a dejarlo en inquietud. O sea que, pero claro, por otra parte, si tú como gobierno quieres decir que esto es muy serio, que esto lo vas a llevar adelante y que esto tiene consecuencias, el saltárselo y tal, pues en vez de decirlo, o vais a cagar, pues pongo un militar de uniforme. Creo que eso funciona. El tricornio, ahora hay un chiste que semiológicamente, yo creo que explica muy bien la semiología. Dice, en la iconografía bélica el tricornio añade un significado inquietante. Yo no sé si conocéis el chiste, pero viene sobre la tesis de Sapir-Whorf, ¿no? Que es unos extraterrestres que aterrizan en un campo y entonces la pareja de la Guardia Civil, que era asustadiza, se va corriendo y a uno se le cae el tricornio en la huida. Entonces uno de los marcianos se acerca, se pone el tricornio y el otro marciano le dice, oye, ¿qué es? ¿Qué es ese aparato? ¿Te condiciona algo y tal? Dice, pues chico, no sé muy bien qué es, pero me están dando ganas de darte un par de hostias. Entonces, perdonad el lenguaje el soez y tal, pero eso es lo que explica, es decir, que el hábito hace al monje, lo hace, lo condiciona y lo caracteriza. Entonces sí, el tricornio añade dentro de un significado inquietante, sobre todo para algunos, ¿no? Más que para otros. Yo creo que la gente más joven tiene menos problema con eso que la gente que somos más mayores y algunos de nosotros además que hemos tenido algún problemilla específico con esto y alguno de los presentes también, me consta. Creo que es un mensaje más de todos a una. En parte también, es decir, que estén los civiles, los militares, todas las autoridades. Sí, eso da también sensación de que hay varios departamentos que tal. Pero también es verdad que se elige muy bien, y sabéis que se elige muy bien cuando un militar va de paisano y cuando un uniforme en una comparecencia pública, incluso se hace con el rey, cuando tiene que ir de paisano y cuando tiene que poner todo el galleteo. Sin el Keep Distance, ¿crees que la tercera capa del anuncio de Audi funcionaría? Como he dicho, yo creo que para la gente más cercana o que más conoce la marca, sí. Pero yo creo que también, a ver, no somos tontos, vamos a hacer una publicidad para tomar posiciones en tiempo de crisis y para que la gente cuando vuelva a comprar un coche compre el mío. Entonces, yo creo que la gente tampoco es tonta y entonces lo que hacen es sumarse a ese lema que también es un hashtag, que también es ya un código universal y entonces lo insertan ahí. Pero sí, en principio como texto, yo creo que para la gente que conoce Audi, sí. La gente que tiene el repertorio, sí. Creo que la intención es hablar de Estado frente a gobierno. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Lola. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también. Quiero decir, yo creo que es que también en esto hay montones de capas de lectura. Eso creo que también, porque es lo que hay que hacer en tiempos de crisis, como en guerras, en crisis como esta de pandemia, etcétera, es olvidarte de que hay un gobierno y lo que hay es un Estado, todos, que estamos luchando contra un enemigo común. Yo creo que eso, ya te digo que eso pues parece ser que el 70, el 80% de la población pues está en ello. En Twitter parece que es menos, pero es más. También puede ser que para malísimas noticias ponernos a uniformados y no políticos. No, porque los políticos han estado al lado de los uniformados. Yo en eso no estoy de acuerdo. Es decir, no ha habido una relación de oposición, sino de combinación. Están todos, están ellas, están ellos, está Simón con su chaqueta que parece que va a sacar por una ventana y se va a disolver. O sea, no, yo creo que el sintagma entero, porque nunca ha salido solo el militar, solo el civil, sino que el sintagma entero es lo que dice más bien la lectura de Lola, que quizá es la primera lectura, que es todas las instancias del Estado, no del gobierno, todas las instancias del Estado están. También pasa con el aspecto de los políticos, no todos tienen la misma imagen y proyectan mensajes completamente distintos. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que aquí hay muchas discusiones que tienen que ver con otras capas de discurso que son... yo tuve un profesor muy interesante de antropología que se dedicaba al análisis institucional. Entonces mezclaba el análisis, Carlos Caravante se llama, de gloriosa memoria, se dedicaba al análisis semiológico aplicado al análisis de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Entonces, una de las normas
que más se tratan de conservar y más se atacan desde los sectores anticonservadores en cualquier institución es el vestido. El vestido me refiero a la indumentaria, ¿no? El atuendo. Sí. Inés, a mí me encantaba ese tío, aparte, bueno, aparte que iba a decir cosas que no debería decir, pero es verdad que los alumnos le adorábamos porque era uno de nosotros, ¿no? Y se fumaba unos canutos muy serios con cada uno de nosotros, o con todos en grupo. Era un tío muy interesante, muy inteligente y de las personas más eruditas en su campo que yo he conocido. El problema, la indumentaria, como es verdad que estoy fuera de tiempo, voy a acabar, que ya he visto a Miguel aquí. No, estoy aquí bien Vale. Yo por los demás, si quieren quedarse Vale. delante, Juvenal, ¿eh? La indumentaria, No. la indumentaria es fundamental porque es un signo de los signos, ¿vale? La indumentaria funciona como funcionaba al principio las banderas. Al principio era una cuestión de distinción entre clases, castas, sexos, estados civiles. Sabéis que en las novelas de Jane Austen, si habéis visto series o películas, las mujeres casadas van tocadas y las mujeres núbiles van destocadas. De hecho, descocada o destocada significa eso. Entonces, para la institución como tal, el vestido es fundamental. Entonces, mucha gente de las instituciones lucha contra el Congreso se lucha, o sea, caes mal si no vas con corbata o en algunos actos públicos, y yo que jamás, bueno, me he puesto muy poquitas veces corbata, me he puesto corbata porque quería significar algo, quería decir algo y quería que los otros entendieran muy bien que si yo no me pongo nunca corbata y ese día voy con corbata, pasa algo. Mi suegro decía que cuando vas a un banco a pedir un crédito jamás vayas con corbata, porque tienes que dar pinta de que no necesitas el dinero. Eso se llama, por eso se llama código, porque te da la lectura. ¿Vale? Y nada, chicos, pues esto, no sé cuál será el feedback que daréis y tal, pero mañana vamos a trabajar directamente sobre análisis de textos que os propondré, tipo lo de los anillos de Audi. Gracias. Y nos podremos divertir con algunos ejemplos de coronavirus y de tal. No, gracias a vosotros, joder, es un gusto saber que hay gente detrás tan inteligente. Las preguntas me han encantado, la verdad. Bueno, creo que hay buenos significantes, ¿no? Eso parece, sí, a ver. Eso parece. Sí. Muchas gracias. Muy bien, pues sí, muchísimas gracias a ti, Juvenal, porque bueno, para todos también era un reto, ¿no? Sí, yo creo que algo sí. diferente este webinar y yo creo que de estar aquí hasta las 5:30 hablando yo creo que nos hemos tomado más de un café, lo cual es buena señal porque hemos estado a gusto y tranquilos. Y no es fácil tampoco a veces en un webinar transmitir esta paciencia, tranquilidad y estar cómodos, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias por hacernos sentir estos momentos. Emplazaros a todos a mañana, efectivamente, donde Juvenal ha preparado una serie de ejercicios y que yo creo que vamos a seguir aprendiendo. Un momentito, antes de desconectar os voy a dejar mi correo, ¿vale? Ya sé a lo que me expongo, pero creo que es este, Gmail. Para por si queréis seguir preguntando lo que sea o queréis que haya intervenciones que por privado, lo que fuera, ¿vale? Ahí va eso. ¿Vale? Y nada, deciros que os espero mañana y que mañana es más divertido. Vale, Juvenal, pues eso. Os emplazamos a todos a mañana y bueno, también ese tipo de preguntas que se han planteado aquí es un poco la finalidad también de estos webinars. Venga, Eso pues es. hasta mañana a todos. Besos, hasta luego y gracias. Hasta mañana.